Vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 25. Quiero hablar sobre la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Porque la resurrección es la prueba de nuestra justicia. Romanos capítulo 4, verso 25. Dice, el cual fue entregado, así dice su Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Amén. De modo de introducción, quiero explicar que Pablo propone en este versículo que Jesús resucitó no para justificarnos. Vea bien el versículo. Sino por demostrar que ya había sido justificado por su muerte, antes de nosotros saberlo. Por eso se llama regalo. Dios no resucitó a Jesús solamente porque Jesús era su hijo. Jesús siempre es, fue y será su hijo eternamente. Amén. Pero vea este versículo, a ese que estamos leyendo, Romanos 4:25. Allí dice, según este versículo, el apóstol Pablo describe la razón por la que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y la razón es esta. Lea conmigo el verso 25. Dice, el cual fue entregado. ¿Dónde fue entregado? En la cruz. Por nuestras transgresiones y resucitado para. Subraya esa palabra ahí, para. Nunca se le olvide. Para nuestra justificación. La palabra para, que aparece ahí en su Biblia, es una palabra griega que significa día, pero tildado en A. Esa palabra se usa 2 veces en este versículo y se lo explico. Vaya conmigo al mismo versículo de Romanos 4:25. Allí dice, el cual fue entregado por, así dice su Biblia, del griego día. Eso es lo que significa esa palabra, por nuestras transgresiones y resucitado. En el original no es para, sino por nuestra justificación. Esa es la diferencia. Acá la palabra justificación significa en el griego declararlo justo. Entonces podemos decir así, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, para declararnos justos. Así Dios lo ve a hacer. Amén. No sé por qué, dependiendo de algunas traducciones, a veces usan la palabra justo, a veces usan la palabra santo, a veces usan la palabra justificación, a veces usan la palabra rectitud, cuando todas son las mismas palabras griegas. En la mitología es la misma palabra en griego y se dice dikaiou, a veces dikoiou sune o diskaiosis, pero es la misma palabra que quiere decir justo, justificar y justicia. Justificado es la misma palabra, o nos dan a entender que es lo mismo. Y también en la manera en que usted lo lea y cómo lo comprendamos, lo que hace difícil entender que ya fuimos justificados. Vaya conmigo ahí a Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Otra traducción dice que Él fue entregado por nuestras ofensas. Él resucitó por nuestra justificación. Hay gente que enseña que la razón por la que Dios resucitó a Jesús es para justificación, para hacernos justos. A la vez sí y a la vez no. En realidad la palabra griega, día, puede usarse en ambos sentidos. Puede ser por o puede ser para, a causa de que ambas son válidas, pero dependiendo de cómo usted lo lea o lo entienda. Si usted interpreta este versículo, dice que Dios levantó a Jesús de los muertos para hacernos justos, estamos diciendo que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente, que Dios me debe algo. Jesús llevó nuestros pecados por nosotros y no para nosotros. Esa es la diferencia. ¿Dónde se hizo Jesús pobre? En la cruz. ¿Y qué nos volvemos nosotros? La justicia de Dios. Por eso les dije, depende de cómo usted lo lea, así usted lo va a ver. Vaya conmigo ahí a 2 Corintios,
capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia, el regalo de nuestro Señor Cristo, que por su adquisición, para que me comprendan, por amor a vosotros, a su adquisición se hizo pobre, siendo rico, para darle valor a su adquisición, que vosotros con su pobreza en la cruz fueseis enriquecidos. ¿Dónde usted dejó de ser pobre delante de Dios? En la cruz. ¿Dónde empezó usted a ser rico? En la cruz. ¿Por qué causa? Por la causa de que Él hizo algo que nadie podía hacer. Resucitar por nuestra justificación. Al comprarnos, Él nos dio un valor. Debemos de entender que el intercambio divino en la cruz, Él tomó nuestro pecado. Nosotros no le dimos nuestro pecado. Él nos dio su justicia. Nosotros no le pedimos su justicia. Él nos salvó. Nosotros no nos salvamos. ¿Dónde ocurrió el intercambio? En la cruz. Amén. Ocurrió cuando Jesús exclamó en Juan capítulo 19, verso 30. Consumado es. Está terminado. Consumado es. Está terminado. Esta es una palabra griega que quiere decir tetelestai. Esta es una palabra que se usa en los tiempos de Jesús en el mercado municipal o entre el comercio para comercializar en un contexto de negocios o de subasta, para indicar que una deuda así había sido pagada en su totalidad o más allá de su totalidad. También esta misma palabra era usada con un contexto judicial cuando una condena había sido completamente servida. Esto significa que la persona ya no tiene ninguna obligación pendiente con el sistema judicial penal. También viene de un contexto militar y se decía cuando una batalla o una guerra había sido ganada. Así que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, lo que estaba declarando es, los intereses y la deuda presente, pasada, futuro infinito, ha sido pagada. Se ha hecho un solo pago completo, el cual cubre más allá de la deuda y más allá de los intereses que la deuda haya acumulado. No solamente nos perdonó, hubo un pago en la cruz que pagó más allá de los intereses y del valor original que teníamos, dándonos un valor más alto. Vaya a Romanos capítulo 6, verso 8 al 10. Avísame cuando lo tiene. Sígame conmigo porque yo se los voy a leer en la Biblia amplificada. Romanos capítulo 6, verso 8 al 10 en la Biblia amplificada dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos junto con Él, porque sabemos la verdad evidente por sí misma que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en la muerte que murió al pecado, poniendo fin a su poder y pagando la deuda del pecador de una vez por todas. Y la vida que vive, la vive para glorificar a Dios en comunión interrumpida con Él. Dios hizo un solo pago de por vida y ya no va a volver a pagar por los pecados porque ya los pagó. Así que sus pecados y los míos ya han sido completamente comprados a un valor más alto de la deuda inicial y de los intereses acumulados de la deuda. Jesús está diciendo, he ganado la subasta. Es por eso que Jesús resucitó por nuestra adquisición suya. Por eso nos compró como una adquisición. Porque cuando decimos Jesús resucitó es porque Él resucitó porque Él me tiene que dar algo a mí. Jesús me debe a mí algo. Pero cuando entendemos que Jesús resucitó por la adquisición, por lo que Él compró, por lo que Él subastó, por lo que Él le dio más valor en lo que era la subasta y Él lo compró. Él resucitó para reclamar lo que es de Él, lo que le pertenece. Amén. A la luz de lo que Jesús había hecho, Dios lo resucita de los muertos por el valor que Él le dio a la adquisición que había comprado. Resucitó para declarar justo lo que Él adquirió y compró para el Padre. Gloria a Dios. Volvamos a Romanos 4:25. Es por eso que Jesús resucitó por su adquisición. No resucitó para debernos algo. Ha ido a una subasta, ¿verdad? Lo que se compra no le reclama al que compró, diciéndole, ¿para qué me compró? Simplemente porque a mí me dio la gana, porque a mí me gustó. Y por eso yo di el precio más alto con tal de yo dejármelo. ¿Por qué?
porque ocupo regalárselo a mi papá. Gloria a Dios. Romanos 4:25, en la traducción literal de John, dice, sígame conmigo, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de que fuéramos declarados justos. Se le fue el amén. ¿Qué es usted? Ahora en Dios, declarado justo. ¿Dónde fuimos declarados justos? En la obra de la cruz. En otras palabras, Dios no resucitó a Jesús porque Él era solamente su Hijo y es su Hijo amado, sino que lo resucitó porque usted y yo fuimos declarados justos por Él. Fuimos declarados con el mismo valor que Él tiene delante de Dios Padre. A ver, si resucitamos con Cristo es porque Dios resucitó a su Hijo, porque delante de Él su Hijo tiene un gran valor, pero como estamos con Él, el mismo valor con el cual Dios Padre resucitó a Jesús de los muertos, con ese mismo valor fue usted declarado justo. Y eso es lo que usted tiene que apreciar en su vida. Amén. Estas palabras por, que significa en el griego dikaiosis, declarado justo o hacerlo justo, es el acto de Dios de declarar al hombre libre de culpa y aceptable a Él sin esperar nada a cambio. Lo compró a cambio de nada, sin esperar algo. Muchas personas en tiempos pasados, cuando había la esclavitud, llegaban y compraban a X personas, sea mujer o hombre, niño, y así que los compraban, rompían el contrato y los declaraban libres. Y las personas decían, ¿para qué me compró? Lo compré para hacerlo libre. ¿Y qué quiere que haga? Haga su vida. Y la persona se iba detrás del que lo compró y le decía, pero ya te hice libre, sí, pero quiero servirte de por vida. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada me compró, a cambio de nada yo te sigo. Amén. Dios nos hizo justos. Amén. Eso es el acto de Dios de declarar a los hombres libres de culpa y aceptarlo a Él sin esperar nada a cambio, juzgándolos como justos, juzgándolos de la misma forma en que Él juzgó a Jesús, absuelto de toda deuda, culpa o pecado, resucitándolo de la muerte, sacándolo de la cárcel, viéndolo justo, viéndolo inocente, y por eso Dios quiso declararnos justos también con Él, porque Romanos 6:5 y Colosenses 2:12 dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Efesios capítulo 2, verso 13 dice que ahora estamos adheridos, unidos a Jesucristo y ya no estamos lejos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vaya conmigo a 1 de Juan 4:17. La Escritura dice que estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, pero por el hecho de que hace 2000 años atrás Jesús resucitó y estábamos en Él, Dios nos salvó. Primera de Juan 4:17, quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. No tendremos temor en el día del juicio. No tendremos temor en el día del juicio. Porque el día que juzgaron a Jesús, se halló inocente. Y como estamos con Él, porque Él nos compró, cuando venga el juicio o cualquier juicio, seremos declarados inocentes por causa de Él. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Amén. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Este texto dice que vivimos en este mundo porque Dios ve igual a Jesús por lo que hizo por nosotros. Así que cuando Jesús estaba acá, Dios miraba justo a Jesús. Y como estamos en Jesús, aquí en este mundo, Dios nos mira igual. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y como Él es, Dios lo ve justo. ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Amén. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Por pagar y derramar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que por esa causa Dios nos declara justos. Efesios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Declarados justos ante Él. Declarados justos con su justicia, por su sangre. Esta es la justicia de Dios aquí en la tierra.
Tal vez usted me diga que emocionalmente no se encuentra bien, que se siente mal, pero su posición en Dios no cambia. Usted sigue siendo la propiedad de Dios que fue comprada. Su posición delante de Dios siempre es la misma. Dios te ve justo. Tal vez el domingo en la mañana usted se levante y se siente feliz, pero el lunes en la mañana usted se levanta y está enojado por ir a trabajar. Esos estados emocionales no cambian el de que ya fue pagada la deuda, porque Él no depende de nuestras emociones o circunstancias. Él depende de lo que ya Él adquirió. Amén. Efesios 3:20 dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? Somos de su propiedad y Él nos adquirió, Él nos compró. Así que todo lo que necesitemos lo podemos recibir de Él, aunque emocionalmente nos sintamos mal. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando usted tenga un problema o se sienta mal emocionalmente, usted está irritado, no culpe a nadie, sino que Dios te dio el poder de juzgar usted mismo y dígase, yo soy la justicia de Dios. A ver, debe de decirse, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Estoy coronado con el favor de Dios y su gloria. Y nadie le gusta estar cerca de una persona afectada emocionalmente. Así que yo mismo me juzgo mi estado emocional y tomo la decisión de no sentirme afectado emocionalmente ni por las circunstancias, porque mi posición en Dios en estos momentos es que Él me ve justo. Y no es justo que mis emociones tomen el control de mi estado, porque mi estado ya está definido delante de Dios. Y es justo que yo no me sienta así emocionalmente, porque yo soy la justicia de Dios. Romanos 4:25, en la traducción literal de John, dice, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de que fuéramos declarados justos. En otras palabras, Dios dice, todos tus pecados han sido castigados en la cruz. Y yo quiero que usted me comprenda esto. Dios no vive en el tiempo. Cuando Dios juzgó en la eternidad. La eternidad estaba siendo juzgada en ese momento en la cruz. Así que Dios agarró los pecados futuros suyos, pasados suyos, presentes suyos, y los clavó en la cruz y dijo, es justo que la cruz quede vacía y la tumba quedó vacía también y resucitamos con Él. Entonces, ¿qué quedó en la cruz? La factura. Cuando el diablo venga a acusarle, dígale, ahí está la factura. Cuando haya problemas económicos, ahí está la factura. Cuando le quiere decir algo conmigo, no, yo ya resucité juntamente con Él. Romanos 5:1. Justificados, ¿cómo está usted? En otras palabras, ya la factura fue pagada, ya no le pueden volver a reclamar, ni a culpar, ni a decirle que porque ya fue pagado en su totalidad y se pagó más allá por usted. Así que usted ya fue justificado. Así que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia amplificada dice, así que ya que hemos sido justificados, es decir, absueltos de pecado, declarados irreprochables delante de Dios, por la fe captemos el hecho de que tenemos paz para con Dios y el gozo de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesús, Cristo el Mesías el ungido. ¿Cómo es usted ahora delante de Dios? Irreprochable. Es que me equivoqué, irreprochable. Mire, es que hoy no oré, irreprochable. Hoy oré 3 horas, irreprochable, porque no es si usted ora o no ora, si usted cree o no cree, es por lo que Él hizo en la cruz, y lo que Él hizo en la cruz fue adquirirlo a usted, justificarlo a usted, no por lo que usted haga, sino por lo que Él hizo. La Biblia dice que Él nos ama a nosotros primero, el Espíritu nos anhela a nosotros primero, justificados pues por la fe. Incluso no se trata ni de su fe, es la fe que nos dio a nosotros. Aleluya. Entonces, a modo de conclusión, vamos a recapitular. Dios resucitó a Jesús como un recibo divino de pago. Y ustedes saben que todo recibo de pago agrega el valor del pago. ¿Para qué es el recibo?
para demostrar que algo ya fue pagado, que algo te pertenece o que no debes nada a nadie o que nadie le puede cobrar a usted algo que ya fue declarado pagado. Así que usted lo puede pagar 2 veces por lo mismo porque ya fue pagado. ¿Para qué es el recibo? Para que usted tenga derecho de entrar a la presencia de Dios aunque te sientas mal emocionalmente. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el contexto de la frase sobreabundó la gracia, extendió la gracia, el significado que se pretende es decir, superar el límite. Por lo tanto, una traducción más precisa sería ir más allá de la gracia. Aunque el pecado abundó, la gracia más allá de la gracia. Gloria a Dios. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia fue más allá de ella misma. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios. Dios es amor y Él ama, pero Él fue de tal manera, fue más allá de lo que Él es para amarlo a usted. Quédese conmigo en Romanos 5:20 y con esta cita termino. En la traducción La Voz, pero sígame usted con la suya. En la traducción La Voz dice, amo esta versión, cuando la ley entró en escena, el pecado creció y creció, pero donde quiera que el pecado creciera y se extendiera, la gracia de Dios estaba allí en mayor y más plena medida. No importa cuánto pecado entrara, siempre había más gracia. Aleluya. Había más gracia de la cuenta. Gloria a Dios. Amén. Así que no importa cuánto pecado el diablo le restriega a usted en la cara. Hay más gracia que pecado. Entonces, hay más prosperidad que el problema económico. Hay más salud que la enfermedad. O sea, hay más respuestas que el problema. Hay más de la condición de la que usted tiene. Hay más. Porque no importa lo que el diablo haya o esté haciendo o vaya a hacer, hay más gracia. Porque cuando viene la tentación, Dios da la salida. Donde viene el pecado, Dios da la salida dándole a usted más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder? Que somos de su adquisición. No somos nuestros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que empiece a mentalizarse y a decir, yo tengo su gracia y tengo más de la cuenta. Tengo gracia para prosperar. Tengo gracia para tener salud. Tengo abundante gracia para salir de esto. Tengo gracia para todo. Tengo la gracia de Dios. A ver. Y cuando el diablo diga, no tienes eso, dígale sí, porque fui justificado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por justificarnos. Gracias porque usted nos amó con gracia extrema. Abre nuestra mente y nuestro corazón para comprender más de lo que ese día sucedió en la cruz que hizo usted por nosotros. Gracias por resucitar de entre los muertos y hacernos adquisición tuya para la gloria de Dios Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nuestra mente está siendo abierta y nuestro corazón también a comprender que hay más gracia, hay más de Dios, hay más bendición, hay más prosperidad, hay más salud, hay más de usted, de lo que estemos pasando. Solo déjanos entender, danos un rema en nuestro corazón y en nuestra mente para poder captar el poder de la gracia que habita en nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.